Muy queridos hermanos, con mucho gusto les comparto la reflexión de este quinto domingo de Pascua. No olvidemos que seguimos reflexionando y seguimos contemplando a ese Dios vivo que nos revela Jesucristo resucitado. Jesús ha resucitado y se ha quedado entre nosotros. Jesús está entre nosotros. ¿Y dónde se revela más esa presencia viva de Jesús? En dos o tres que se reúnen en su nombre, en dos o tres que van cumpliendo su mandamiento de amor y van formando esa comunidad fraterna en donde unos a otros se sirven, se ayudan, en donde unos a otros comparten y viviendo unidos como si tuvieran un solo corazón, una sola alma, hacen creíble su seguimiento a Cristo. Hoy Jesús en el Evangelio precisamente nos invita a que cumplamos ese mandamiento nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado. En eso reconocerán que son mis discípulos, dice Jesús. Quiere decir entonces que nosotros en nuestro seguimiento a Cristo vamos a ser auténticos discípulos, auténticos misioneros, en la medida en que no solo anunciemos ese amor de Dios a los demás, sino que seamos nosotros primeramente los que vivamos en ese amor con que Cristo nos ha amado. Qué importante es que vivamos en el amor, pero en ese amor que nos ha mostrado Jesús en la cruz. Él mismo ya nos había dicho, nadie tiene mayor amor a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ese es el amor más grande, ese es el amor extremo, ese es el amor extraordinario de quien está dispuesto incluso a dar su vida por el bien de los demás. Eso es amar. Entregarse, dar la vida en bien de los demás. Y ese es el amor con que tenemos que amarnos para que podamos cumplir ese mandato de Jesús que nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Nosotros solos, ¿qué podríamos hacer en ese sentido? Y qué importante es entonces que le pidamos a Dios su gracia para que podamos amar como Él nos amó, para que podamos amar en el servicio alegre, humilde, entregado en bien de los demás, para que podamos amar también en la experiencia de tribulación, de rechazo, de persecución, para que podamos amar en esos momentos difíciles en donde tenemos que sufrir, en donde tenemos que renunciar a muchas cosas, incluso en donde tenemos que entregar la propia vida. Pero qué hermoso nos motiva Jesús primeramente cuando nos habla de la glorificación de Dios en Él y de cómo Él es glorificado Dios. A veces pensamos que glorificamos a Dios solamente con las alabanzas, con nuestros cantos, pero no. Fíjense cómo la gloria de Dios se manifiesta allí donde se va dando el amor fraterno. Allí donde se va dando ese amor de Dios en el compartir, en el unirse, en el ayudarse unos a otros,
en esa vida de fraternidad, de amistad, allí se hace presente la gloria de Dios. Y es desde el amor fraterno como también glorificamos a Dios. En la medida en que nos asemejemos más a Jesús, dispuestos a caminar ese camino de amor, que es un camino de cruz, que es un camino de pasión, pero que es un camino que nos lleva a la felicidad eterna, un camino que nos lleva finalmente a la gloria de Dios. Y esa es la manera de glorificar a Dios, con nuestra vida entregada, con nuestra vida asemejada a la de Cristo, siguiendo ese camino de cruz, ese camino de pasión. Y fíjense qué bonito también nos motiva Jesús cuando nos dice: en eso reconocerán que son mis discípulos. Así que el distintivo de nosotros como cristianos, el distintivo de nosotros como discípulos y misioneros de Cristo es el amor.